Buenos días. El Consejo de Estado ha planteado a partir de una de sus directrices notificar al Estado colombiano, al gobierno nacional, e instarlo con un término de 8 días para que plantee un nuevo decreto y reformule el porcentaje mediante el cual hizo el aumento del salario mínimo de los trabajadores y que por lógica lo deje más bajo. Siendo que el gobierno nacional una vez presentó a los sectores empresariales y a los sectores sindicales la propuesta, lo hizo bajo un estudio de investigación bastante exhaustivo sobre los fundamentos legales de por qué solicitar el aumento salarial. Uno de los primeros conceptos que hay que discutir en cuanto a el aumento del salario de un trabajador, o sea, del sector verdaderamente productivo en el Estado, es la dignidad del trabajo y la justicia dentro del trabajo, que son mandatos constitucionales, ¿no? El derecho a un trabajo digno y justo. Digno a partir del respeto de su dignidad como ser humano y como trabajador, y justo que las actividades a desarrollar se ajusten directamente proporcional al sueldo que devenga. ¿Cuánto gana un trabajador en Colombia? Con el aumento que dio el gobierno, que ha sido en la historia de Colombia el gobierno que más ha aumentado el salario de los trabajadores que verdaderamente producen en el Estado, en el país, les quedó en aproximadamente 2.300.000 pesos. De eso debemos restarle el valor gasto del transporte a diario, que excede más allá del aumento que le dieron o del subsidio de transporte. Y a eso también hay que descontarle el valor de la salud, de la proporción a salud que le corresponde en convenio, como lo obliga la ley, con el empresariado. Es decir, que no se está ganando 2.300.000 pesos para gastarlos, sino a eso hay que restarle el subsidio de transporte y la parte que le corresponde para la seguridad social. Entonces le quedan aproximadamente entre 1.600.000 y 1.700.000 pesos de dinero para poder gastar o para poder invertir en los gastos que tiene en su vivienda, es decir, en manutención, en vestuario, en salud, en educación y en recreación. 1.600.000 o 1.700.000 pesos aproximadamente. Eso verdaderamente alcanza. Y entonces nace una de las preguntas: ¿quiénes tienen el derecho a ganar un buen salario para garantizarse sus derechos? Primero que todo, el Estado está en la obligación de garantizar un buen salario, porque con ello se garantizan los demás derechos, ¿no? A una educación justa, digna, o sea, que un niño pueda hacer su preescolar, su primaria, su bachillerato y tenga acceso a una educación universitaria, que eso influye no solo ir a una universidad, sino también un sinnúmero de gastos accesorios que le corresponden a los padres como tal. Es decir, si la educación es gratuita, aún así a los padres tendrían que invertir como tal en ese hijo que va a gastar ropa, que va a tener que tener útiles escolares, que va a tener que alimentarse, que va a tener que sacar fotocopias y otro sinnúmero de gastos más, que se los tienen que pagar los padres. Tienen el derecho a divertirse, también a salir un día al cine, ¿por qué no la pareja salir un día a bailar? Y aún así, esos gastos van directamente por el hogar, ¿no? Por el salario que se gana. En su efecto, el derecho a la diversión es un derecho incluso constitucional, porque ese es el famoso estado de bienestar que se encuentra desde el artículo 2 de la Constitución Política, y que lo podemos hilar incluso a la dignidad del trabajo, un trabajo digno y justo que le permita la garantía de la recreación. El derecho a los niños, artículo 44, que están por encima de los derechos de nosotros, de los demás. El artículo 41, que es el derecho a la vivienda de carácter digno y justo. El artículo 43, el derecho a las mujeres. El artículo 42, el derecho a la familia. Entonces, he ahí que todos estos derechos como tal llevan gasto de dinero. Ganan entonces de 1.600.000, 1.700.000 pesos aproximadamente. Ahora, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los obreros? Los que devengan ese salario mínimo, que no son en su efecto la mayoría.
que es un gran número de personas, son los que sostienen el Estado, son el aparato productor como tal, el trabajador, es el sector que produce, es el sector que mueve el país como tal, junto con las empresas. Ahora, ¿contra quiénes se ven ellos compelidos a luchar? Contra el aparato burocrático, que en su efecto la gran mayoría de las instituciones del Estado se encuentran permeados por la burocracia, se encuentran permeados por la corrupción y se encuentran permeados por los partidos políticos. O sea, la burocracia la componen en su efecto la gran mayoría partidos políticos como tal, diferente al sector productivo, que el trabajador como tal entra a trabajar por mera necesidad. Y en su efecto entonces vemos las entidades del Estado, los tres poderes: judicial, ejecutivo y legislativo, ¿no? Y entonces las decisiones que por ejemplo toman, vamos a mirar el sector institucional como el Consejo de Estado, ¿es productor? No, el Consejo de Estado no produce absolutamente nada para el desarrollo y el progreso del Estado. Es un sector que es una entidad que gasta, y que gasta muchísimo. ¿Cuánto gana cada magistrado? Alrededor de 40 millones de pesos de sueldo mensual. Pongámonos a ellos nomás, ¿no? Ahora, miremos en el sector, en la rama judicial. ¿Producen algo los jueces? ¿Producen algo los fiscales? ¿Con un fallo de condena le producen una ganancia al Estado? Es muy poca, porque el delincuente en su efecto termina de cumplir su pena y sale libre. Él no va a estar toda la vida en la cárcel, pero sí produce gastos el sostenimiento de estas personas privadas de la libertad. Pero en su efecto, un juez, un magistrado, ¿es un productor como tal? No producen absolutamente nada, producen gastos, porque también ganan grandes sueldos. Por ejemplo, un magistrado gana más de 30 millones de pesos. Pongamos un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado de un distrito judicial, de un tribunal, ganan más de 33 millones de pesos cada uno de ellos. Ganan entre 30 y 40 millones de pesos o un poco más. O sea, le producen gastos al Estado, y gastos bastante grandes. Peor en ello es que están permeados por la corrupción, como lo conocen la historia en Colombia, el cartel de la toga, y en su efecto, estos tribunales están permeados por la política. O sea, no son ni siquiera tribunales de justicia, sino tribunales netamente políticos, porque los miembros de estos tribunales como tal, en su efecto, son miembros de partidos políticos, y la gran mayoría de ellos de partidos políticos pertenecientes a la oposición del gobierno actual. Y en ese sentido, entonces, el trabajador, el obrero, el que verdaderamente produce, se ve enfrentado contra esa burocracia. Ahora vayámonos para el legislativo. En consonancia con parte de la burocracia en Colombia, porque también ahí se maneja el buró por toda parte, el poder legislativo, cuando no legisla en favor del trabajador, del pueblo, del constituyente primario, en su efecto, pues es un aparato improductivo, porque cuando legisla para los grupos empresariales, los grupos económicos, en favor de ellos y en contra del trabajador, no está produciendo nada favorable para el estado de bienestar. Al contrario, está en contra del estado de bienestar, está en contra del beneficio del verdadero productor, que es el trabajador como tal. Y entonces se convierten en un sistema parasitario, convierten en parásitos, que es lo que son en su efecto, porque no están produciéndole nada favorable al eje productivo, no están dando nada favorable al pueblo, a la comunidad, al que verdaderamente produce, al que trabaja. ¿Cuánto se gana un legislador? En el orden de entre 43 y 45 millones de pesos mensuales, como trabajadores. O sea, ellos devengan prima, y no una sola, sino como mínimo 2 primas en el año. Solo trabajan 6 o 7 meses en el año. Tienen derecho a transporte, a celulares, tienen derecho a muchos arandelas de las que no tiene derecho un trabajador. ¿Cuánto gana un trabajador actualmente? 2.300.000 pesos, el del mínimo, ¿no? ¿Cuánto gana un legislador? ¿Cuánto gana un empleado de la rama judicial, del sector judicial? ¿Cuánto gana un director de una entidad del Estado como tal? Más de 30 millones de para arriba. Y si ese funcionario o del legislativo, del ejecutivo, de la rama judicial, no produce para el desarrollo del sector productivo, que son los obreros y los trabajadores,
pues no sirve de nada porque son entidades o aparatos improductivos. Y entonces la discusión yace en qué, en que si un gobierno quiere dignificar el derecho del trabajador, como en este gobierno que se atrevió por primera vez en la historia de Colombia subir más arriba de un dígito el derecho de los trabajadores, en su efecto entonces lo que nos están haciendo es daño. ¿Cuánto gana un trabajador, un obrero? 2.300.000 pesos versus el salario de un senador, 45 millones de pesos. ¿Cuánto tiene que trabajar un obrero para ganarse ese salario? Alrededor de 4 años tiene que trabajar. Y no tiene derecho a todas esas bonificaciones, compensaciones y primas que tiene derecho un senador. No, aquí el trabajo se gana una prima anual, un salario anual, cesantías, un salario en vacaciones, medio salario, ¿no? Y trabaja todos los 12 meses del año. Un senador trabaja entre 6 y 7 meses al año y se gana alrededor de 45 millones de pesos mensuales, y los jueces se ganan más, los magistrados se ganan más de 30 entre 30 y 40 millones de pesos, los fiscales en salarios también muy iguales, que sí son dignos. O sea que en este país solo son dignos ellos, los del sector improductivo, que ganen buenos salarios, pero los del sector productivo, los que verdaderamente sostienen el país, para ellos no es digno ganarse 2.300.000 pesos. Y entonces la comunidad en general, que es la que tendrá que votar dentro de poco, en el mes de marzo y en el mes de mayo, y si va a haber segunda vuelta, que sé que no lo habrá porque se ganará en primera vuelta con el doctor Iván Cepeda, si nosotros no abrimos los ojos y no entendemos que el verdadero enemigo del pueblo es ese sector burocrático que no quiere que el pueblo avance, que no quiere que el pueblo se desarrolle y que tenga una vida medio digna. ¿Por qué no vengan a decir acá que 2.300.000 pesos dignifica la sostenibilidad y el desarrollo, el progreso del pueblo? Si 2.300.000 pesos, quitándole el valor de la salud y del subsidio de transporte, que se gasta mucho más de lo que vale del valor del subsidio de transporte dentro del salario mínimo, va a alcanzar para dignificar los derechos y el estado de bienestar del trabajador y su familia. En ese sentido, tenemos que tomar nosotros conciencia y darnos cuenta que tenemos la gran oportunidad ahorita en marzo de voltear la balanza y de que ese eje burocrático que se encuentra enquistado en los poderes que hacen parte del Estado, dentro del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, porque no vayan a creer que en el Ejecutivo no marcha como debiera, es porque no quiere el gobierno del doctor Gustavo Petro. No, el Ejecutivo no marcha como debiera porque dentro de las entidades del Estado se encuentran enquistados también parásitos que no permiten que el gobierno se mueva. Y entonces es necesario ir sacando a estos parásitos que se encuentran enquistados dentro de entidades del Estado para que esto cambie. Y en el legislativo es necesario, y la oportunidad está ahorita en marzo, en mayo, que todos al unísono, esos trabajadores a los que se les intenta dignificar su vida, a los que se les intenta garantizar los derechos con cambios que no habían sucedido nunca en la historia de nuestro país, salgan de manera masiva y voten por el cambio, voten por los candidatos que hay del pacto histórico y de los movimientos alternativos y progresistas que al unísono quieren que este país cambie en favor de la gran comunidad e incluso en el desarrollo del sector empresarial y del campo, como se ha hecho en estos 4 años. Y de esa manera sacar a esos parásitos que se encuentran enquistados en las entidades del Estado e incluso en entidades que no deben fallar de manera política y así lo hacen, o de manera politiquera, porque si por lo menos tuviesen políticas para fallar o para tomar decisiones, pero son decisiones netamente politiqueras, obedeciendo a las directrices y a las órdenes de los patrones politiqueros que tiene este país. Acuérdense, en marzo es la oportunidad más grande que tenemos de darle vuelta a la balanza y seamos nosotros, el pueblo, los que hagamos los cambios para que este país alguna vez empiece a avanzar verdaderamente hacia la garantía, la protección y la entrega de los derechos que la Constitución Política del 91 ordenó desde 1991.